Introduje la enseñanza de Lot, traía puesta esta bufanda. Y dije que la había adquirido en una reunión ecuménica. Hablando de comunismo, entiéndase ecumenismo cristiano como el lugar de comunión de todos los que confiesan a Cristo. Entonces, pues, esta bufanda la cargaban muchos cristianos. Ahí estaban católicos, pentecostales, bautistas, luteranos, presbiterianos, anglicanos, todas las confesiones cristianas, no todas, porque no habían ortodoxos griegos ni muchas otras confesiones cristianas que están alrededor del mundo, pero sí las que hacen vida en Latinoamérica y en América, Estados Unidos, Canadá, Centro y Suramérica. Bueno, y entre esos cristianos habían muchos que caminaban con esta bufanda, y como estábamos celebrando la reunión en Bogotá, y asistieron muchos de los cristianos de la zona indígena, y ellos tienen como de la zona de los indígenas de andina, de la cordillera andina, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia. Y el símbolo de ellos es la huipala. La huipala es una bandera multicolor. Y yo pensé que esto era una huipala. Y dije, ay, yo quiero una, me la voy a llevar de recuerdo. Y me la compré y me la puse. Y entonces yo era uno de los que andaba, entre comillas, con mi huipala. Pero entonces me dijeron, pastor, ¿usted sabe lo que tiene puesto? Yo dije, sí, la huipala. No, esa no es la huipala. ¿Qué es? Pues la bandera gay. Me la quité inmediatamente. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? ¿Cuántos no estuvieron? Ah, bueno, están escuchando la anécdota. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque allí se supone que estaban los cristianos. Pero dentro de los cristianos hay unos que apoyan y defienden el movimiento gay. Es más, ya hay iglesias gay, ya hay pastores gay. De hecho, eso no es oculto para nadie, el pastor luterano de la primera iglesia más antigua de Chile es gay, y todo el mundo lo sabe. Y así como él hay muchos, ¿no es? En fin. Entonces, yo dije, estén pendientes de estos colores. Estén pendientes de estos colores, porque el efecto de los colores sobre la psiquis humana es muy profunda. Ni nos imaginamos el efecto que puede generar los colores en la mente de las personas. Para la publicidad se usan mucho los colores. Es que los colores es la expresión de nuestra percepción visual, y todo es color. Entonces estos colores están siendo utilizados para penetrar la mente humana con el movimiento gay. Realmente tiene un nombre ese movimiento, no me he aprendido las siglas. ¿Quién me las dice? LGBT. Bueno, en fin, esté pendiente con esas siglas y esté pendiente con estos colores. Ellos sacaron una canción, ¿verdad? El coro de Los Ángeles, creo. ¿Oh? Bueno, pero lo sacó un coro y después lo sacó de San Francisco. Ok, gracias. Que bueno, no es de San Francisco, ¿no? No. Menos mal, hermano. Donde dice esta canción, ya está por las redes. Incluso me pasaron una con traducción, pero no pude leerla porque la traducción, los subtítulos se veían muy mal. Pero en mi mano tengo un juguete para niños. ¿Cómo? Ah, sí.
es un juego de desestresamiento, ¿no? Yo creo que cuando me lo enseñaron, porque me monté en un carro con un hermano de la iglesia muy querido, y entonces las hijas estaban jugando con esto. Y yo, me puse a jugar con esto. Y no me percaté que era el color de. No me percaté al momento, ¿verdad? Y yo creo que ellos tampoco, pero cuando yo me recuerdo de lo que me pasó, ellos también recuerdan lo que les estaba pasando. Y hoy me trajeron el juguete. Y como este juguete, hay miles de juguetes. Y miles de referencias con estos colores en el Disney Channel y en todos los grupos de canales de entretenimiento a los cuales nosotros accedemos por vía de televisión o por vía de internet. Y en los simples comerciales de un detergente o de cualquier cosa, muestran a un niño dibujando un arco iris, pero no es un arco iris porque tiene estos colores el arco iris que está dibujando. Entonces ellos lo han dicho abiertamente: vamos por sus hijos. Vamos por sus hijos. Es el tema de la canción que sacaron. Vamos por sus hijos. Entonces, yo hice un paréntesis en las enseñanzas que estoy dando para que una iglesia bien consagrada y bien definida pueda enfrentar la realidad de la condición humana global en estos días. ¿Ok? Y pues déjenme introducir la enseñanza de hoy. Vaya buscando en su Biblia Romanos 1, 18 en adelante. ¿Ok? O 17 en adelante. Entonces, escuchen la introducción. ¿Cómo llamamos la relación entre causa y efecto? ¿Cómo llamamos la relación entre causa y efecto? La llamamos causalidad. Fíjese bien, causalidad, que se parece mucho a la palabra casualidad, pero es muy diferente. Muy diferente. La causalidad, se puede hablar de la relación entre causa y efecto, causalidad, como esa relación entre acontecimientos, cosas que suceden una tras otras o una como causa de la otra. Procesos y fenómenos o la producción de algo. Entonces, la causa explica la razón por la que algo sucede. Esto sucedió por esta causa. Entonces, el efecto, ¿verdad? El efecto, entonces, es la explicación de lo que ha ocurrido. Causa, efecto. Entonces, la homosexualidad no es una casualidad, es una causalidad, es un efecto. Tenemos que saber cuáles fueron las causas. ¿Ok? Las causas. Yo titulé esta enseñanza así: el retroceso humano hacia la homosexualidad. El retroceso humano hacia la homosexualidad. ¿Cuál fue el proceso mediante el cual el ser humano retrocedió hacia la homosexualidad tal y como la vemos hoy día? Bien, ¿qué fue lo que causó tal condición?
El apóstol Pablo nos lo explica a través de cuatro postulados que aparecen en Romanos 1, 18 al 32, pero vamos a leerlos desde el 17. ¿Tienen sus Biblias allí? Muy bien. El 17 dice así, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Romanos 1, 17 en adelante. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer de Dios es evidente para todos ellos por él mismo, pues él mismo se los ha revelado. Pues desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaron ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imagen que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se imaginan maldades. Se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien, según el justo decreto de Dios, que quienes practican estas cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo las hacen o las siguen practicando, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Muy bien, ahí está toda una argumentación bastante extensa. Vamos a simplificarla y a tomar lo fundamental. Entonces, recordemos el camino que vamos siguiendo, ¿ok? ¿Cuál fue el proceso mediante el cual el ser humano retrocedió hacia la homosexualidad? ¿No? ¿Qué lo causó? Pablo explica este proceso, esta involución. No la puedo llamar evolución. Ellos creen que han evolucionado, pero lo que han es involucionado, han retrocedido. Pablo la explica en la porción que acabamos de leer. ¿Okay? Dije que lo hace a través de cuatro postulados. El primer postulado está en los versículos 18. Pero antes de estudiar estos postulados, vamos a orar.
Padre, gracias por tu palabra, está delante de nosotros. Hemos venido a este lugar a adorarte, a exaltarte, Señor, y a escuchar tu palabra que nos interpela, nos alerta y nos ubica correctamente donde debemos estar ubicados en medio de esta humanidad corrompida. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Primer postulado. El primer postulado del cual Pablo parte para mostrarnos la involución o el retroceso del ser humano hacia la homosexualidad, lo vemos en los versículos 17 y 18, donde aparecen dos revelaciones diferentes que ocurren simultáneamente. Dos revelaciones diferentes que ocurren simultáneamente. Dos revelaciones diferentes que ocurren simultáneamente. Ese es el primer postulado y del cual Pablo va para el ser humano donde está ahorita, ¿ok? Y a donde estuvo en el pasado, pero ahora más, y ya vamos a comprender por qué. Entonces leamos de nuevo el versículo 17 y 18, y lo voy a leer en otra versión porque vamos a leerlo aquí en esta, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Dos revelaciones: la revelación de la justicia de Dios y la revelación de la ira de Dios. Dos revelaciones: se revela la justicia de Dios y se revela la ira de Dios. El verbo revelar acá en este texto está en presente. En el idioma griego el presente tiene un énfasis continuo, de modo que en el idioma griego no se le llama solo presente, sino presente continuo. No hay un equivalente en español para un presente continuo. Para nosotros el presente es presente, pues, ¿no? Pero para los griegos es presente y se está desarrollando en el presente. De modo que debe traducirse con gerundio al castellano. Gerundio es una relación que está en desarrollo, ¿verdad? Podemos traducir este texto así: Dios está revelando su justicia en el Evangelio. Dios está revelando su ira desde los cielos. Entonces es algo que está aconteciendo, no que ya aconteció en el pasado, que va a acontecer, sino que mientras haya presente se está realizando la acción del verbo. Entonces Dios está revelando su justicia hoy a través del Evangelio, la predicación del Evangelio. Y Dios está revelando su ira hoy desde el cielo contra. Vamos a estudiar, pero es importante que entendamos esto, ¿ok? Entonces la justicia de Dios se está revelando en el Evangelio y la ira de Dios se está revelando desde el cielo. Ahora escuche: la revelación de la ira de Dios se lleva a cabo desde el cielo, desde allá, pero a través de la predicación, a través de la predicación del Evangelio. Voy a explicarles esto. El concepto de juicio final como consecuencia del pecado del hombre estaba puesto en el futuro, y los hombres no sabían que estaban destinados a un juicio de ira en el final como consecuencia de su pecado. Pablo dice: no solamente eso está escondido y reservado para el pasado, sino que se está revelando ya. Se está revelando ya. Así como la justicia de Dios se está revelando ya, también la ira de Dios se está revelando ya. ¿Ve? Y eso es lo que Pablo quiere expresar ahora. Si bien es cierto, se revela desde el cielo, se revela a través de la predicación
del Evangelio. ¿Ok? A través de la predicación presente, actual del Evangelio. La predicación del Evangelio se hace evidente. En esa predicación se hace evidente la desgracia que los pecadores merecen. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y están las dos cosas simultáneamente, pues. Entonces, es un efecto de la predicación misma, el hecho del juicio de Dios, el hecho de la manifestación o la revelación de la ira de Dios desde el cielo. La predicación produce dos efectos diferentes: la revelación de la justicia salvadora por un lado y la evidencia de pecado, o sea, de perdición por el otro. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a ser el hombre salvo? De una condición de perversión. Entonces, en lo que se habla de justicia de Dios por el Evangelio para salvación a todo aquel que cree, automáticamente queda en evidencia la condición del hombre que va a ser salvo de esa condición de perversión. Y eso es lo que Pablo va a explicar a continuación. Entonces, se revelan simultáneamente esas dos cosas. Y yo quiero que vayamos, para entender mejor esto, a 2 de Corintios. Vaya conmigo en su Biblia, ¿ok? A 2 de Corintios, el capítulo 2, 2 de Corintios 2, los versículos 15 y siguiente. Dice de esta manera, fíjate bien: porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. También ellos saben que nosotros somos olor fragante para Dios en Cristo. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos, o sea, nosotros, los que nos salvamos, olor de vida para vida. Para estas cosas Pablo dice: ¿quién es competente? ¿No? Entonces, para Dios, en los que se salvan somos olor de vida, pero en los que se pierden somos olor de muerte. No porque nosotros estemos muertos, sino porque revelamos la hediondez de muerte que ellos tienen. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, yo le voy a decir una cosa: ese olor de vida para ellos es olor a muerte. ¿Usted ha olido un cadáver? Yo creo que eso es uno de los olores más pestilentes y más penetrantes que hay cuando se huele algo muerto. Bueno, hermanos, nosotros, nuestro olor fragante les muestra su hediondez de muerte. Y cuando nuestro olor fragante les revela su hediondez de muerte, nos odian, porque nosotros los hacemos hieder a muerte. Yo quiero que me pongan las imágenes que van a ver en el fondo. Son de la última marcha del orgullo gay. ¿Ok? Entonces vuelvo a Primera de Corintios 18. Vamos a leer también Primera de Corintios 18. Un momentito allí nomás. Primera de Corintios 18.
Bueno, no anoté el capítulo, deben ser los versículos 16 porque no tiene, bueno, no importa, con la que leímos en 2 de Corintios basta. Dios desea eliminar, no te preocupes, vamos a continuar, tranquila, gracias. Entonces Dios desea eliminar los efectos de su ira a través de la revelación de su justicia en el Evangelio. Él desea quitar los efectos de su ira a través de la revelación del Evangelio. Pero automáticamente el hombre, al rechazar esa intencionalidad salvadora de Dios en el Evangelio, queda expuesto a su muerte, queda expuesto a la ira de Dios, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero el hombre toma una decisión, como ya vamos a ver, que empieza a degenerar hasta que lo lleva al punto en donde se encuentra. Entonces dice allí en el versículo, vamos de nuevo a Romanos 1:18, ¿verdad? Dice allí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia del hombre. ¿Ok? Impiedad e injusticia son sinónimos. Piedad e injusticia significan maldad, perversidad, iniquidad. Entonces se revela contra eso, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Detienen la verdad con injusticia. Entonces esto hay que entenderlo bien. Cuando dice aquí que el hombre detiene la verdad con injusticia, está diciendo, escuche lo que Pablo nos quiere decir. Detener significa cualquier acto hostil en contra de la verdad de Dios. Específicamente significa capturar, tomar posesión. Eso es lo que significa detener. Entonces la injusticia consiste en que los hombres convierten la verdad de Dios en su prisionera. Es decir, huyen como la verdad de Dios ya no es la señora. Nosotros la vamos a tomar prisionera y no vamos a dejar que siga su curso. Pretenden quitarle el señorío a la verdad de Dios. La ira de Dios afecta a los rebeldes, a los que están en esa actitud. La verdad, ¿cuál es? Que Dios está ahí y no está callado y ama al ser humano y quiere que el ser humano se arrepiente y sea salvo. Esa es la verdad de Dios. Él es el Dios único y verdadero. Él está allí y no está callado y desea que los hombres sean salvos, volviéndose de sus conductas. ¿Ve? Pero entonces se rebelan contra eso y quieren hacer cautivo eso. Entonces, de ahí surge el segundo postulado. Estamos en un proceso por qué llegó el ser humano a este retroceso, a este entenderse a sí mismo de la forma en que se está entendiendo hoy día. ¿Ok? Segundo postulado. El primero, dos revelaciones que ocurren al mismo tiempo: la justicia de Dios en el Evangelio
y la ira de Dios del cielo, revelándose a su vez a través del mismo evangelio. Segundo postulado. Dios se ha dado a conocer a los hombres a través de sus obras. Que Pablo viene, dice esto, postulado general, 2 revelaciones. Pero Dios se ha dado a conocer a todos los hombres, aún a los que no han escuchado el evangelio. En los versículos 19 al 22, porque lo que de Dios se conoce se manifiesta en ellos, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ellos no tienen excusa. No hay excusa para estas personas. Entonces Dios puede ser percibido por la inteligencia en las obras de su creación, hermano. Su deidad, o sea, su calidad de Dios, consiste en el poder de su actuar. En su creación se puede ver su eterno poder y deidad, su actuación al crear todo el universo, lo que nuestros ojos pueden ver. Allí está todo manifiesto, todo su poder y su calidad de Dios. Lo que los hombres descubren al estudiar el universo y toda la creación son leyes que lo rigen, porque el universo se rige por leyes físicas, leyes en la química, en la biología, hay todo, leyes. Entonces, ¿qué pasó? No, ni modo, póngalo pues, póngalo. ¿Ah? ¿A dónde? Ok, el otro es más agresivo. Aquí dice, ok, bancada evangélica en retroceso. Bancada evangélica en retroceso. Este es un gay y entonces está lamiendo pues lo que se supone debe ser una Biblia, pero un lamer, ustedes saben cómo lamen, ¿no? Como expresando toda su lascivia, y ya vamos a estudiar un poquito de eso, en contra de la Biblia, ¿no? La otra también, si puedes poner la otra. Entonces aquí está Jesús, claramente conocido esta imagen, ¿verdad? Pero entonces aparece en la misma cruz donde está redimiendo a la humanidad de su condición de pecado. Entonces en ese mismo lugar expresan ellos su condición. En el lugar de salvación están proyectando su condición. Sí, sí. Bueno, sí, eso es normal porque los grandes medios del entretenimiento global pertenecen a este tipo de personas. Y si ellos no son así, lo están promoviendo porque es algo diabólico. Esto no es, hermano, ya estamos viendo cómo llegaron ahí. Y vamos a entender qué es eso que está allí. Entonces, fíjese esta otra imagen, ¿no?
Oye, entonces están ahora dos mujeres besándose en la cruz, y arriba no el rey, ¿no? O el Salvador, en como sea, sino ellos, ¿no? ¿Qué están diciendo ellos? Que ellos son los crucificados. No, ellos se crucificaron a sí mismos. Y si entendieran, y ya vamos a ver, vamos a entender esto, hermano. Pablo lo trata de explicar muy bien, ¿ok? Entonces, Dios se ha dado a conocer. Habiendo conocido a Dios, dice allí, ¿ves? En el 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus vanas imaginaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, habiendo conocido, Dios no está jugando al escondido con el ser humano, hermano. Dios no anda escondiéndose del ser humano. Dios anda mostrándose al ser humano. Él anda buscando al ser humano. Entonces, habiéndole conocido, sabiendo que Dios es un Dios conocible, sabiendo que Dios es un Dios accesible, sabiendo que es un Dios que está en pleno proceso de búsqueda del ser humano, que ama al ser humano, entonces ellos pues todo lo contrario, todo lo contrario. Lo tratan de esconder, lo tratan de encubrir, lo tratan de tapar, tratan de detener la verdad de Dios que se manifiesta al ser humano. Ellos quieren secuestrar esa verdad, ellos quieren atraparla y hacerla prisionera. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en ese proceso de llegar el hombre a estas condiciones. Habiendo conocido, el corazón como sede del conocimiento se les oscureció. Se volvieron sombríos. Y si usted ve, ¿no? En muchos de ellos siempre no me quiero desviar, quiero prestarle mucha atención a ese asunto, ¿no? Entonces se les oscureció el corazón. ¿Por qué? Porque en sus razonamientos le dieron la espalda a Dios como luz. Dios es luz. Y eso es lo que tiene que ver su gloria, su luz, su resplandor. ¿Ok? Como lo voy a señalar ahorita. Entonces, en el principio dijo Dios, sea la luz. Como elemento que apareció primordialmente en Génesis. Al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Venga, sea la luz. Y continúa el proceso de creación. Y Juan, en su capítulo 1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjese lo que dice. Vamos a Juan 1. Vamos a Juan. Dice así, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La creación del universo, ¿verdad? Por medio del cual Dios también se revela a todo ser humano. En Él estaba la vida, en Cristo, en este Dios humanado, en el Verbo encarnado. En Él estaba la vida y la vida era la luz. La vida era la luz. La vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron.
Y luego más adelante en el versículo 9, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, al no recibir a Dios como su luz, lo único que les queda es tinieblas. Su necio corazón fue lleno de tinieblas, pero porque ellos no recibieron la luz. Así de sencillo. Por eso una cosa es consecuencia de la otra. ¿Ok? Habiendo conocido a Dios, su corazón fue entenebrecido. La pretensión de ser sabios choca con la locura en que han caído precisamente por darle la espalda a la luz. Ese es el segundo postulado de Pablo. Dios no está oculto. Dios se está revelando y les es manifiesto por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Diga conmigo 3 veces: no tienen excusa. No tienen excusa. No tienen excusa. No hay excusa para decir: Dios, yo no sabía que había un Dios. Tercer postulado. Y aquí ya lo que viene pasando llega como a su máxima expresión. Y se usan palabras donde se muestra la causa y el efecto, la causalidad de que una cosa da lugar a la otra de modo claro. ¿Eh? Tercer postulado. El tercer postulado de Pablo, que nos explica cómo el hombre retrocedió hacia la homosexualidad, ¿verdad? Involucionó hacia la homosexualidad como uno de los síntomas generales de la humanidad hoy expandido, pues. ¿Ok? Y el tercer postulado consiste en que el hombre hizo 3 cambios en el orden divino. 3 cambios en el orden divino y sus respectivas consecuencias. Aquí este es el postulado central. Allá arriba viene diciendo, vamos a decir como 2 postulados que dan una generalidad, pero ahora aquí toca lo específico. Este tercer postulado entonces consiste en 3 cambios en el orden divino y sus respectivas consecuencias. Cambiaron y recibieron su consecuencia. Cambiaron y recibieron su consecuencia. Hicieron otro cambio, recibieron su consecuencia. Entonces, primer cambio dentro de este tercer postulado: cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la representación de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cambiaron su gloria por la idolatría. Está clarito, más clarito no puede estar en estos versículos. Cambiaron su gloria por la idolatría. Me explico. La gloria de Dios es la atmósfera que su mismo ser, su misma naturaleza irradia. Entonces, la gloria de Dios es la atmósfera de su presencia que irradia luz y poder. Segunda de Corintios, ya hemos estudiado ese texto allí, pero vamos a repasarlo porque es bueno que entendamos esto. Segunda de Corintios, capítulo 3, y vamos al versículo 18.
de ese texto, ¿no? Dice así: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. O sea, nosotros estamos mirando a Dios en la faz de Cristo, porque eso lo podemos ver con claridad en el 2 de Corintios 4:6, ¿verdad? Donde dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Cristo. Entonces, en el rostro de Cristo nosotros miramos la gloria de Dios y somos como un espejo que la refleja. Y en la medida en que vamos reflejando esa gloria que estamos mirando, nos vamos transformando en la misma imagen de lo que estamos mirando. Al reflejarlo, nos vamos transformando en la misma imagen de lo que estamos mirando, y cada vez tenemos más de esa gloria si no quitamos la mirada de allí y perseveramos mirándolo y reflejando su gloria. Somos transformados en su misma imagen, ¿ve? En la imagen de Dios. Y acuérdense que fuimos hechos a imagen de Dios, pero ¿qué pasó con el pecado? Deterioró esa imagen de Dios y la dañó, como vamos a ver más adelante. Entonces, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Cambiar su gloria incorruptible por la vanidad corruptible significa una profunda insensatez, necedad y gran brutalidad. Y aquí su necio corazón se embruteció. Se embrutecieron, pretendiendo ser sabios, se hicieron brutos. Se hicieron brutos. Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, eso está claro en Génesis. Y como tal, como ser creado a imagen de Dios, participa de la gloria de Dios. Por ser imagen de Dios, participa de una o de otra manera de su gloria. Pablo lo explica o lo da a entender, pero de forma inversa. Mire lo que dice en Romanos 3:23, texto muy conocido por todos nosotros, porque es parte de la predicación del Evangelio, ¿verdad? 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre quedó destituido de esa gloria en el momento de su pecado. ¿Ve? De ese resplandor. Porque la gloria de Dios, en su gloria, se deja ver su identidad. ¿Quién es Él como Dios? Su gloria es la presencia perceptible a través de nuestros sentidos a manera de irradiación gloriosa. ¿Ve? Entonces, esa irradiación gloriosa de la cual participó Adán, que la perdió cuando pecó, porque la imagen que él tenía de Dios se deterioró. Y el proceso de la deterioración de la imagen de Dios en el ser humano es evolutiva o involutiva, y cada vez quieren parecerse lo menos posible a su creador, que estableció un orden natural de funcionamiento para su criatura, para el ser humano como imagen de Él. Con la perversión, con el cambio de la gloria de Dios, los hombres se dañan a sí mismos. Cambiaron su gloria y se empezaron a dañar a sí mismos. Y tengo que explicar un poquito más
Ah, ah, bueno, ya voy para allá. A consecuencia de ese estado humano, Dios los entrega. Dice allí, ¿verdad? Vamos a Romanos 1 de nuevo, donde estamos enseñando. Ok. Entonces, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, por esta razón, Dios también los entregó a la inmundicia en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es esto de que Dios los entregó? En una simple lectura parece que Dios los echó, ¿no? Los agarró y los echó para allá. No, eso no es lo que está queriendo expresar Pablo. Cuando Pablo dice que Dios los entregó, y lo quiero ilustrar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes conocen la bajada de Tazón de Caracas, bajando del cerro a Caracas? Que es empinadísima y que muchos carros se le van los frenos ahí, ¿verdad? Y es muy peligroso. Entonces hay rampas para que si acaso se le van los frenos, no siga, porque si se le van los frenos a esa bajada, hermano, la muerte es segura, se va a estrellar. Entonces es como que si el ser humano estuviese en una pendiente así y desea estrellarse y desea apresuradamente alcanzar el destino en el cual va en picada, pero Dios tiene su mano deteniéndolos. No, por favor. Mira mi justicia, mira mi revelación, mira mi amor, conóceme, yo me estoy mostrando a ti. ¿No? Yo me recuerdo, un pastor me contó de un borrachito que pasó para que oraran por él. Entonces el pastor le impone la mano para orar por él, y el borrachito empieza a decirle: soltame, soltame. Dios tiene al hombre deteniéndolo, y el hombre: soltame, que me solté, que no me detengas más. Y los entregó a lo que con ansias y profundo anhelo deseaban. No fue que Dios agarró y los tiró a la inmundicia. No, ellos querían la inmundicia y Dios deteniéndolos. Entonces tanto es su empeño que Dios los entrega. Dios los entregó. Entrega a los hombres a las concupiscencias de su apostasía. Y yo quiero hacer énfasis en esta palabra porque es un hombre apartándose y alejándose cada vez más de Dios. Y eso es lo que significa apostasía: un alejamiento de la fe, pero un alejamiento también del conocimiento de Dios que se revela a través de las cosas creadas. Un conocimiento de Dios que está allí en toda su creación, en todo lo que Él creó en la naturaleza, frente a nuestros ojos, desde la partícula más pequeña en la que han podido dividir al átomo, que la quieren llamar partícula de Dios, y saben que Dios está allí, y saben que a partir de una partícula indivisible Dios tuvo que haber creado el universo, y la llaman la partícula de Dios. Pero a la vez esos que andan en busca de esa partícula de Dios se corrompen profundamente en sus inmundicias. Saben que Dios está allí y que Él es el creador de todas las cosas. Saben que está ahí y hablan un lenguaje fuertísimo. Cuando estudian el macrocosmos, el universo, y entonces dicen: sí, el universo comenzó cuando esa partícula explotó y se crearon todas las miles y miles de galaxias que existen en el cosmos,
Y para colmo, esas galaxias van expandiéndose. ¿A dónde? ¿Contra qué irán a chocar? ¿Y dónde termina ese cosmos? ¿Hacia dónde se dirigen en expansión estas galaxias? Y tuvieron que llegar a la conclusión de que a medida que las galaxias se expanden, generan más espacio delante de ellas para seguir expandiéndose. O sea, un Dios infinito, su infinito poder y capacidad y ser y su naturaleza de Dios es evidente para el ser humano. ¡Qué rizo! Y cuando ellos estudian el universo, simplemente están rasguñando lo que son las leyes con las cuales Dios rige ese universo. No me vengan con el cuento de que Dios no se les ha mostrado. Que no quieren y no desean ese Dios. La concupiscencia es todo esfuerzo desordenado en el que el hombre pretende autorrealizarse a costa de su prójimo y de espaldas a Dios. Una autorrealización sin Dios, pero una autorrealización en la que yo me valgo de mi prójimo para alcanzar esa realización. Aquí la sexualidad aparece como el lugar donde trabajan las concupiscencias, repercutiendo en la deshonra de sus cuerpos, y esto en la perversión que es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Por lo cual también Dios en el 24, Dios los entregó a la inmundicia en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, adorando y sirviendo las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, como consecuencia de cambiar ellos la gloria de Dios en semejanza de criaturas. La mentira de que la glorificación de Dios no se corresponde a Dios, no le corresponde a Dios, sino a la criatura. No le glorificaron como a Dios. No. A Él no le corresponde la glorificación, el que nosotros lo glorifiquemos. Nos corresponde a nosotros nos vamos a autoglorificar. Nosotros tomamos cautiva esa mentira, la encerramos y ahora nosotros nos propulsamos como seres humanos, los que deben recibir la glorificación en nuestra evolución a una sociedad más evolucionada, más pervasiva, mentira, más cochina, más sucia y más asquerosa. Ellos lo saben muy bien, ellos saben para dónde van, porque ellos van a recibir al más asqueroso de los asquerosos, Satanás, en su anticristo. ¿Cuántos vieron La Pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿No se fijaron cómo Mel Gibson pone a Satanás en el huerto? Que uno no sabe si es hombre o mujer. Porque es que Satanás es homosexual. Y él quiere robarle la imagen de Dios en el hombre y poner la imagen de él. La imagen de Él. Y para poder hacerlo tiene que llevar cautiva la verdad de que Dios está ahí, no está callado, está hablando, se está revelando a través del Evangelio,
Pero en el Evangelio, cuando su justicia se revela para salvación a todo aquel que cree, también se revela la condición en la que está el ser humano de espaldas a Dios y en un proceso deteriorativo de su dignidad como ser humano. Vamos, esto es un análisis paulino bien profundo de la realidad humana que no se lo he escuchado a ningún psicólogo, a ningún sociólogo de nuestro tiempo. Y está escrito en Romanos hace siglos. Contrario, los sociólogos y los psicólogos aprueban la involución del ser humano, llamándola evolución. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios, brutos. ¿Qué clase de evolución? Cambiar la verdad por la mentira. Dios los entregó. Los entrega a eso que con ansia deseaban, a un cambio en su naturaleza humana esencial. Las relaciones sexuales naturales por las antinaturales, mujeres con mujeres y hombres con hombres. En ninguna otra realidad del propio cuerpo como existencia histórica real del ser humano se experimenta con mayor claridad la impiedad, hermano. El cuerpo como instrumento, como locus, como lugar de impiedad. Porque el cuerpo fue creado para que Dios habitara en él, para poner su imagen en él, para convertirnos luego en templos de su Espíritu Santo. No es el diablo el que quiere habitar en ese cuerpo. Y de hecho es el diablo el que habita. Esto es anticristo. Bueno, hermano, disculpen. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Abro una aclaratoria aquí para que, hermano, no le esté achacando a pecados contra el cuerpo a otras cosas que no sea la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Así que no le achaque que si come demasiado está pecando contra su cuerpo, que si fuma, que si bebe está pecando contra su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. No. El único pecado en contra del cuerpo es la fornicación. Todo lo demás está fuera del cuerpo, aunque se haga con el cuerpo. Lo podemos hacer con el cuerpo y pecamos con el cuerpo, pero no pecamos contra el cuerpo que está destinado para morada de Dios. Entonces la fornicación, ahí aparece la fornicación. Más allá de la fornicación, se entregaron a la lujuria bestial de la homosexualidad. La satisfacción en contra de su propio fin. Ya no se trata del fin procreativo, se trata de simplemente el saciar, el deseo por saciarlo. Me vengan con el cuento, ay, que estoy enamorado. Y estás enamorado. Lo que estás es prisionero de una pasión, chico. Más nada. ¿Verdad? Pablo ve en la homosexualidad la manifestación de la ira de Dios, que hace que el hombre, centrado sobre sí mismo, busque posibilidades de una vida satisfecha, más allá de lo que le ha sido entregado. Dios le entregó un cuerpo para ser usado con la mujer y con el hombre, pero ellos quieren buscar una posibilidad de expansión de su vida más allá de los límites en los que Dios los estableció.
Y todas esas posibilidades Dios se las entregó naturalmente. Por eso buscan lo antinatural, lo anticreación, lo antipropósito de Dios. Quieren ir más allá, pero dentro de las connotaciones que el diablo les da, no las de Dios. Dios le dio al hombre posibilidades infinitas, pero no las ven, no las entiendes, porque su necio corazón se embotó y quedaron entenebrecidos porque no buscan a Dios como luz. Están en la oscuridad, y en esa oscuridad ellos solamente perciben las cosas de la oscuridad, del mismo diablo, del mismo Satanás. Caramba, qué análisis profundo de la realidad del ser humano aquí en la Escritura, para que nosotros ni se nos ocurra errar. Al echar mano de lo antinatural, se convierten en un animal desdichado, totalmente fuera de sus quicios, de su propósito. Tiempo agotado. ¿Cuánto llevo de tiempo agotado, mío? ¿Ah? Eso voy a tener que ponerlo aquí sobre el púlpito, hermano. ¿Lo dejo aquí o termino? ¿Seguimos hasta la 1? Serán ustedes, hermano, porque yo me voy a almorzar aquí de una vez. Ok, bueno, vamos finalizando, pues. Vamos finalizando rapidito. Entonces está el cuarto postulado y el final. Los hombres rechazan el conocimiento de Dios. Mire lo que dice el versículo 28. El 28 en adelante, pues. Déjeme buscar Romanos 1. Entonces, Romanos 1, 28, y dice así: y como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, lo sacaron de su conocimiento, pues Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, ¿verdad? Estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, de corazones necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido que el juicio de Dios que está contra los que hacen tales cosas, no solamente las hacen o las practican, sino que se ponen de acuerdo con todos los que las hacen. ¿Ve? Entonces, amados, Pablo pasa de la pobre y más baja condición a la que puede llegar el ser humano, entiéndase, homosexualidad, y no excluyéndola, sino metiéndola dentro de un catálogo de vicios a los que aquí se menciona. Entonces, concluimos, pues hemos estudiado brevemente estos postulados que nos ofrece Pablo en Romanos, donde nos explica el retroceso del hombre hacia la homosexualidad, ¿verdad? Fíjese bien, en la introducción de la segunda parte de la carta, que es una parte donde Pablo, todo el conocimiento que ha expresado para que los cristianos lo comprendan bien y los no cristianos también, entonces él concluye pasa a la segunda parte de la carta, que comienza con el capítulo 12 hasta el 16, el final, donde es la parte exhortativa o práctica de la carta, ¿verdad? Y entonces vamos al mismo Romano, pero esta vez al capítulo 12 y en el versículo 1. Entonces dice Pablo: así que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios?
Mira la condición en la que el hombre está bajo la ira de Dios, pero mira cómo Dios se les revela en su justicia para salvación por medio del Evangelio. Las misericordias de Dios que Él ha explicado desde el 1 hasta el 11. Él dice: así pues, hermanos, ruego por esas misericordias de Dios que les he expuesto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche bien, por favor. La dedicación del cuerpo a Dios en el culto, ahí la palabra culto es latría. Pablo habla de la idolatría. Aquí latría. Vuestro culto es que es vuestra latría. Vuestro culto es que es vuestra latría. Y esa latría a Dios con el cuerpo ofrecido a Dios es lógica, que es vuestro culto, ¿qué? Racional, inteligente, sabio, entendido, cosa que todos ellos han desvirtuado con un entendimiento embotado, torcido, desembocando en la homosexualidad, entregando sus cuerpos a prácticas antinaturales, mientras que nosotros vamos a rendir la latría correcta a Dios, el culto a Dios de forma correcta con nuestros cuerpos, de forma correcta con nuestros cuerpos y por el cuerpo. En la introducción, entonces, de esa parte, Pablo le introduce con esos versículos, porque esos versículos tratan de todo lo que él ha venido hablando. Entonces, la dedicación del cuerpo es nuestra latría racional. La homosexualidad es la expresión más aberrante de la idolatría. Es el hombre puesto en el centro, es la antilatría respecto a Dios, es la expresión más profunda de la negación, o sea, de la apostasía de Dios y el culto que Él merece. Entonces tenemos que entender a dónde está la humanidad ubicada ahorita con este asunto, Carrizo. Quiero que vayamos a Lucas 17. Ya finalizando. Ya saqué el tren de aterrizaje de verdad, ¿verdad? Ya estamos. Ya el avión está poniendo el pie en la pista, las ruedas en la pista. Lucas 17. Vaya conmigo a Lucas 17 y leamos a partir del 24. Ajá. Ok. Jesús está hablando de su segunda venida, porque como el relámpago que al fulgurar ilumina el cielo de un extremo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, el día de su venida, pues. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. De hecho, Él fue crucificado por su generación y por toda esta generación cainita que se extiende hasta el día de hoy. Y como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Domingo pasado. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y estaban ahí metidos en toda su porquería. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo: el que esté en la azotea y tenga bienes en su casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás,
Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Jesús utiliza esta situación de aberración como señal de los últimos días. Como señal de los últimos días. Hermano, estamos en los últimos días, carrizo viejo. Entiéndalo, compréndalo, asúmalo. Y esto Pablo lo ratifica con toda claridad en Segunda de Tesalonicenses. Hermano, vayamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leerlo desde el 1. Pero os rogamos, hermanos, que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con Él, o nuestra reunión con Él, no cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañéis nadie de ninguna manera. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a venir una aberración, el hijo de perdición. Va a venir una aberración, un apartamiento de la gloria de Dios, de la presencia de Dios de forma aberrante y tajante. Y se está manifestando aquí, mira. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, porque esa es la generación que le va a decir a ese homosexual por naturaleza: bienvenido. Y para mí el anticristo va a ser un gay. Y cuando ese gay esté gobernando, hermanos, este mundo, agárrese si no está bien agarrado yo. Y todo esto lo están promoviendo las élites de poder que pretenden gobernar a este mundo y darnos un gobierno global único. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, templos y levantándose contra todo lo que se llama Dios, templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo que detiene, lo que lo detiene, lo que impide que a su debido tiempo sea manifestado. ¿Qué versión estoy leyendo? Ya va, disculpen. Bueno, ok. Sea manifestado, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Y entonces se manifestará aquel inicuo al que el Señor matará con el resplandor, con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la obra de Satanás, con poder y señales y prodigios, mentiroso y con todo engaño de iniquidad, para los que perecen por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, de lo que venimos hablando en Romanos 1. Por tanto, Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, por el Señor Dios, de que nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la manifestación por el Espíritu Santo, por la fe en la verdad.
verdad la que ellos quieren hacer prisionera. Dile un aplauso al Señor. Todo esto está bien claro y bien explicado en las Sagradas Escrituras, para que como que nosotros andamos preguntándonos: ¿y qué está pasando en este mundo? ¿Hacia dónde vamos? Pues ya sabemos a dónde va. Y también sabemos a dónde vamos nosotros. Aleluya. La humanidad del futuro, cuando se cierre el telón de esta historia y se vuelva a abrir en el siglo venidero, aparecerá lo más bello que Dios tiene: la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la humanidad nueva, la humanidad que es nueva creación de Dios, porque la vieja se echó a perder hasta llegar a donde está ahorita, Carrizo. Con esa porquería. A mí que no me vengan. Si por esto debo morir, pues muero. Porque esta es la verdad de Dios. Y nadie va a hacer que nosotros nos extraviemos detrás de su inmundicia. Somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Vamos a brillar, vamos a resplandecer y vamos a evitar, como la sal impide que el mundo se pudra, vamos a evitar la podredumbre de esta sociedad cada vez con más fuerza.